Bien. Sí, Parte, a mí en parte. en parte. ¿Y por qué en parte? ¿Con cuál no pudo y con cuál sí pudo? Pues Entonces tenemos una duda en la derivada de la integral, no, en la integral de u de t. Sí. ¿cuál A ver, entonces recordemos que eran 3 ejercicios. Ya hagamos algo. Vamos a resolverlos así rapidito para ver si les da igual a ustedes o a mí, ¿cierto? Y entonces por ahí derecho miramos entonces cuál era la duda, ¿les parece? Sí. Bueno, entonces el primer ejercicio que estaba planteado era este, creo. En la plataforma ya les empecé a montar el material. Ah, Sí, ya revisaron. sí. Ok. Sí. Listo, entonces ya saben que ahí ya está el material para que lo revisen, lo estudien. Y les recuerdo otra cosa, que el parcial es dentro de 8 días, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, primero vamos a revisar esos ejercicios. Vamos a ver un tema nuevo que se llama la integral de convolución. Y vamos a hacer como una especie de tallercito corto para que estemos bien preparados para el parcial. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces el primer ejercicio que estaba planteado, si mal no recuerdo, era este. Este era. O sea, el segundo. Es el segundo. Entonces el primero sí debe haber sido este. Era este. Pero era Ah, es una menos integral. Entonces no era este, entonces era este. Cero si para el absoluto de t mayor que 1 y no menos para el absoluto de t. Sí, para el absoluto de t es menor o igual a 1. Ah, bueno. Por fin le dimos con el que era, ¿cierto? Sí. Listo, entonces. ¿Qué hicimos acá? Lo primero es hacer la gráfica. ¿Cómo les quedó la gráfica? Se la enseñamos. ya. Claro, yo voy a ver cómo les quedó esa gráfica. Ah, pero yo no le he hecho la gráfica. Mira, pero aquí sí, o sea, es la cara. Ah, bien. Como un triangulito. Y de -1 a 1. Entonces la gráfica parece que les quedó así. Aquí está -1. Aquí está el punto 1. Y sube aquí hasta 1. ¿Es esta la gráfica? Sí. Listo, entonces por cuestiones de gráfica, bueno, empezamos bien. Ahora, ¿cómo les quedó en términos de señales singulares? Nos quedó T más 1. T más Sí, Temas. T más 1 sí, menos 2 veces T Sí. de T, U de T. Sí, Más. más T menos 1 por U de T menos 1. hasta ahí muy bien. Ahora, ¿cómo les quedó la derivada? U de t más 1 menos 2 veces u de t más u de t más menos 1. Más U de T menos 1. Así. Ajá. Listo, muy bien. Sigamos. ¿Cómo les quedó entonces cuando hacían la gráfica de la derivada? Debe ser algo como esto. Y hasta un más. Sí. Ajá. ¿Y cómo les quedó la integral? Esa fue la que teníamos dudas, pero la hicimos. Nos quedó
delta de t más 1 menos delta de t. Delta de t más 1 menos delta de t. 2 delta de t. Menos 2 delta de t. Más delta de t más 1. No, sería delta de t menos 1. Ahora, esta integral está mala. Claro, no es una al final. Ah, bueno, listo. Sea como sea, está mala, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ustedes ahí derivaron, ustedes ahí no están integrando. Recuerde que la derivada del escalón es el delta, pero la integral del escalón es t. O sea, la integral de u de t es t u de t. La integral de u es la rampa. Yo puedo escribir rampa, pero recuerden que la forma estándar es escribirlo así como en términos del escalón. Entonces, la integral de f de t en realidad debe ser la siguiente. Tenemos aquí un escalón. Eso es como hacer la integral del escalón menos 2 veces la integral de otro escalón más la integral de otro escalón. Entonces, sí. ¿Cómo fue la función? Usted ahí está derivando la derivada, integrando la derivada, entonces daría la misma función. Ah, no, perdón, sí, muy bien, muy bien. Qué pena, muchachos, ¿yo qué estoy haciendo? Nosotros integramos la primera f de t. Sí, muchachos, qué pena, me equivoqué, estoy tomando la que no es. Entonces, es lo mismo. La integral de t es t al cuadrado, ¿no? O sea, la integral de t en tu historia. Entonces, la integral de una rampa es t al cuadrado, que es la integral de t. La integral de... bueno, todas son t. La integral de t es t al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Si yo tengo la integral de t, eso me da t al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Eso sí lo entendemos. Ahora, la integral de f de t, en este caso f de t es esta que puse aquí arribita. Entonces, aquí es tener una t desplazada. Eso igual da t al cuadrado sobre 2. Entonces yo digo, bueno, entonces ese término es esta t desplazada sobre 2 igual por u de t más 1. ¿Cierto? Este es como el desplazamiento y esta es propiamente la integral. Luego dice menos 2 veces, eso sigue ahí, la integral de t u de t. Entonces ya sabemos que la integral de t es t al cuadrado sobre 2 y aquí sigue por u de t. Y luego sigue más t menos 1 u de t menos 1. Entonces sabemos que la integral de t es este t al cuadrado sobre 2. En este caso le damos todo el término al cuadrado. ¿Puedes subirla un poquito? Ah, sí, claro. Y aquí por u de t menos 1. Ahora, luego, ¿qué hace uno con esta integral? Uno de ahí puede hacer dos cosas. Bueno, primero graficarla, que pedía el ejercicio que graficaran la integral, ¿cierto? Entonces, yo de ahí ya soy capaz de graficarla. ¿Por qué? ¿Esto qué es? T al cuadrado es una parábola. T al cuadrado más 1 es una parábola desplazada. Entonces yo ya con eso yo ya sé graficar. Cuando esta t está así positiva, es una parábola hacia arriba. Entonces aquí se cancela con este. Esto sigue siendo otra parábola, pero mire que aquí está negativa. Quiere decir que eso empieza como a restar. Entonces, aquí en el punto menos 1, que es donde empieza una parábola hacia arriba. ¿Hasta dónde? Por aquí en el punto u de t, o sea que aquí a partir de este punto, le estoy restando 2 veces la parábola. Entonces bajaría esta. Entonces en este punto vamos una parábola hacia abajo, tiraría como hacia abajo, pero en este punto le estoy sumando otra parábola, y esta que viene bajando y otra que viene como subiendo, lo que hace es que la aplana, igual que la rampa. Esta empieza a bajar acá
pero el otro le empieza a subir. Entonces ese punto ahí no se ve, sino que se ve algo así como derechito. Y más o menos así quedaría la gráfica. Lo que uno puede hacer para poder graficar bien, estas que uno no sabe así como a ojo cómo graficarla, uno lo que puede hacer es darle como valores. Entonces, por ejemplo, por aquí en este punto, uno sabe que aquí en el punto -1, como este está multiplicado acá, va multiplicado por el escalón acá, esta señal, t más 1 al cuadrado. Entonces uno lo que hace en ese punto es darle valores en ese rango. Yo sé que a partir del punto -1, porque aquí hay un desplazamiento al punto -1, empiezo a darle valores a t para ver qué valores va a tomar f de t, ¿cierto? Cuando uno no sabe así cómo va a hacerla. Entonces yo le empiezo a dar valores, ¿hasta qué punto? Hasta llegar al punto donde ya empezar a influir otra. Yo sé que como aquí hay un u de t, yo sé que en el punto 0 ya va a estar influyendo esta y además esta. Entonces ahí yo le tengo que dar valores a t, pero yo ya sé que me va a influir tanto esta como esta. Entonces si yo a t le digo que, no, entonces t punto 5, para saber qué valor va a tomar por aquí en punto 5. Bueno, entonces dele valor punto 5, lo reemplaza acá y lo reemplaza acá, porque en ese punto ya la gráfica va a estar bajo la influencia de las dos, porque esta está activada y esta también, por el u de t. Y de aquí en adelante, del 1 en adelante, le doy otro valor a t, supongamos el valor de 2. Pero ¿qué pasa? Como ya esta también se activa, tengo que tener en cuenta que si le doy el valor de 2, lo debo tener en cuenta acá, acá y acá. Entonces la manera de construir la gráfica cuando es así compleja, o bueno, compleja no, que digamos que no seamos capaces de sacarla por simple inspección, toca hacerlo así, como siempre hemos graficado en calculando valores y mirando a ver cuál es la respuesta de acuerdo a los valores. ¿Sí la cogen? O muy complicado. Entonces, ya tenemos la integral y para graficar la integral tenemos que darle valores, pero mirar cada término a partir de qué punto influencia. Este término influencia desde el punto -1, por esto. Se multiplica por el escalón acá. En cambio este término empieza a influenciar a partir del punto 0. Solamente desde aquí empieza a influenciar este término. Y este término empieza a influenciar a partir del cuando te vale 1. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces uno hace lo de siempre. Uno le empieza a dar valores a t para ver cuál va a ser la respuesta. Pero hay que tener en cuenta a partir de qué término va a influenciar, a partir de qué valor va a influenciar cada término. Eso es lo único que hay que hacer ahí, como estar muy cuidadosos con eso. ¿Qué más pedía este ejercicio? ¿O hasta ahí llegaba? Volverla. Profe, ¿dónde se cancelaba ese segundo término? Ese tercer término al cuadrado, ¿por qué no aparece la figura ese? No, ahí está. No te entiendo tu pregunta, no se cancela, aquí está. Está aquí abajito. Sino que en la gráfica, esto es una parábola que baja y esto es una parábola que sube en ese punto. Como que se anulan los efectos. Como cuando la rampa subía, había otro trabajando que se aplanaba. Aquí es como lo mismo. Pues en la gráfica. Pero para yo poder graficar, estar seguro, lo ideal es darle valores. Sino que si empiezo a reemplazar valores, nos quedamos acá toda la clase. Y la idea es que cojamos más conceptos que operaciones. Pero entonces sí entendimos. Sí. Listo. Ahora hagamos el segundo punto. ¿Qué más pedía eso? ¿Les pedí el valor promedio, el valor eficaz, el valor RMS? ¿O no? Periódica. Listo. La que teníamos que volver periódica era la primera. ¿Ustedes con qué periodo lo hicieron? Uno puede, ahí escogía el periodo. 1. 2. Con periodo 2, o sea que aquí en el punto... Aquí empezaba a repetirse otra vez así. Es el periodo 13. Esta señal viene desde acá. Desde el punto -1 hasta 1. Aquí, la empiezan a repetir acá.
Aquí en el punto 2. ¿O en dónde la empezaron a repetir? ¿O aquí mismo? Sí. Pero, Aquí mismo. ¿cuál es que es el periodo, profe? El periodo es el punto a partir del cual se empieza a repetir la señal. Ah, no. Pues es que yo tengo la sumatoria de n desde menos 1 hasta n igual a 4 de ft menos 2n. Ah, entonces lo hiciste con periodo 2. Sí, ese es. Gráficamente es el punto donde se empieza a repetir, pues en este caso, cuando usted pone ese término así de sumatoria, 2 es el periodo ahí. Y entonces le hallaste el valor promedio y el valor RMS. No. Bueno, ¿alguien se lo halló? No. Ok, entonces ahorita lo hacemos. Ahorita hacemos un ejemplo de valor promedio y valor RMS completo, ¿listo? Sigamos revisando los ejercicios a ver si nos rinde. Teníamos el segundo, que era esto. ¿Supieron qué hacer con eso? ¿O no supieron qué hacer con ese f de t? Para graficarse, ¿Cómo les quedó la gráfica? como Muéstrela. Es así, Listo. Entonces veo que no sé ni cómo les quedó la gráfica. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuál es la definición de UDT? Dijimos que UDT es 1 si estoy acá es mayor que 0 y 0 si estoy aquí era menor que 0. Esa es la definición. Entonces en este caso la definición de esta va a ser lo mismo. La definición de ut al cuadrado más t menos 6 va a ser entonces 1 si todo esto de acá es mayor o igual a 0. Entonces yo digo, si t al cuadrado más t menos 6 es mayor o igual a 0. O va a ser 0 si t al cuadrado más t menos 6 menor que 0. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Ahí lo que uno hace entonces es resolver esta desigualdad. Ustedes sí saben resolver desigualdades cuadráticas, ¿cierto? sí. ¿Cómo se hacen las desigualdades cuadráticas? Podemos factorizarla ahí. Exacto. Uno factoriza y después aplica ese método de las crucecitas, que llaman el método del cementerio, ¿sí o no? Entonces, bueno, entonces factoricemos esto, t al cuadrado más t menos 6. Esto es 3, 2. Eso me da t menos 2 por t más 3. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces uno dice, bueno, para que se cumpla la condición, lo podemos hacer con cualquier condición. De que esto sea menor que 0, lo podemos hacer con mayor o igual, da lo mismo, ¿cierto? Supongamos que lo vamos a hacer con menor. Bueno, para que se cumpla la condición de que eso sea menor que 0, ¿qué tiene que pasar? Que este término sea menor que 0 y que este término sea mayor que 0. ¿Cierto? O la otra opción es que este término de acá sea mayor que 0 y este término de acá sea menor que 0. ¿Recuerdan eso? ¿Qué estoy haciendo? Para que una multiplicación de dos números me dé menor que 0, o sea, me dé negativa, quiere decir que uno es negativo y el otro positivo. O que el primero es el positivo y el segundo es el negativo. ¿Cierto? Hasta ahí vamos. Sí. Si alguna duda me dice, muchachos, esto aquí es un más, sino que... Bueno. Entonces uno ya resuelve las dos gráficamente a ver cuál le cumple. Uno pone las dos condiciones y uno dice, bueno, entonces grafiquemos. Hacemos el eje, aquí está el 0, aquí está el punto menos 2 y aquí está el punto 3.
y hacemos aquí el eje otra vez, aquí está el punto 0, menos 2. Mire que esto aquí es una I, o sea, un condicional que cuando uno dice I, quiere decir que se tiene que cumplir esta y además esta, o sea, se tiene que cumplir las dos, ¿cierto? Entonces yo digo, t menor que menos 2, entonces los t menor que menos 2 son por acá. Y además t mayor que 3. ¿Qué número cumple las dos condiciones? Que sea a la vez menor que 2 y a la vez mayor que 3. Ah, perdón. Aquí despejé mal, muchachos. Me faltó ese pasito, muchachos, y entonces esta gráfica está mala. Hagamos la gráfica correcta. Tengo el eje, aquí tengo el 0 y ubico los puntos claves. En este caso el punto clave es 2 y el otro punto clave es menos 3. Hago acá y pasa lo mismo. Si despejo aquí, t mayor que 2 y t menor que menos 3. ¿Cierto? Despejando la t. Si alguna duda me preguntan, que no sé si me estén siguiendo con eso. Entonces hay unos puntos claves. Yo aquí estoy diciendo t menor que 2. Ah, bueno, t menor que 2 de aquí para abajo. Y aquí estoy diciendo, y además t mayor que menos 3. Ah, bueno, t mayor que menos 3 de aquí para arriba. Ahora miremos la segunda condición. Me dice t mayor que 2. Entonces ubico el punto 2. T mayor que 2 es por acá. Y además t menor que menos 3, como lo dice acá. Que viene siendo por acá. Entonces, ¿en qué punto sí se me cumplieron las dos condiciones? Se puede ver pues que el punto donde se cumplen las dos condiciones es acá. ¿Cierto? Entonces yo aquí ¿qué digo? Ah, bueno, esa condición entre este intervalo era cuando me iba a valer 0. Del resto ¿qué va a pasar? Me va a valer 1 según la definición de U de t. Entonces si yo grafico eso, yo dije, ah, bueno, entonces entre menos 3 y 2 es donde la función me va a valer 0. Eso es lo que yo estaba diciendo acá, según esta definición. En este punto me vale 0. El resto, entonces, ¿qué me vale? 1. Entonces la gráfica les debe haber dado algo como esto. ¿Sí les quedó así? Sí. Sí. La misma. Bueno. Entonces, si yo voy a expresar esto en términos de señales singulares, ¿cómo me queda? El compañero que sí le dio la gráfica, entonces me imagino que lo expresó en señales singulares. Sí. ¿Y cómo le quedó? Sí, la repito. U de menos t más 3 más U de t más 2. Bien, muy bien. Esa es. Todos los compañeros sí entienden por qué así. Recuerden que U de menos t es el escalón invertido. Esto, la señal viene acá y cae acá. Sino que ahí está desplazado 3. Hacia la izquierda, entonces aquí me queda positivo. Entonces de ahí sale esta. Esta de aquí era de U de menos t desplazada. Y eso simplemente le suman un escalón aquí desplazado en 2. Y ahí queda, en términos de señales singulares. Ya lo demás sí son capaces de hacerlo. La derivada, la integral y las gráficas, ¿cierto que sí? La derivada es simplemente delta de menos t más 3 y la integral es menos t más 3
U de menos t más 3. Y más t más 2, u de t más 2. Profe, en el libro es el mismo ejercicio y lo define negativo, pues lo mismo pero negativo. ¿Cómo que lo mismo pero negativo? Pues define menos u de menos t menos 3. Ah, ok. Lo que hacen ahí es que sacan el menos de acá. Eso se puede. Pero ese cálculo en el 2 no sería, No, sería dejan negativo. así, va f de t igual a u de menos t menos 3 más u de t menos 2. Es t menos 2, profe. No. Ah, perdón, sí, no, el error fue mío. Aquí sí. Aquí es negativo, sí, en eso sí tienen razón, porque está desplazado a la derecha. Entonces es negativo ahí. Pero lo entendimos. Ahora, si en el parcial nos resulta así un escalón con un argumento raro, ¿somos capaces de sacarlo entonces? Sí, tenemos que practicar más, pero sí. Listo, yo creo que ya los otros ejemplos eran sencillos respecto a este, ¿no? ¿Cómo les fue con los otros? Yo tengo sobre el tercero. Listo, el tercero era... A ver, yo miro si era este. Eran T medios y... Ok, entonces era este. T medios, sí, 0, T y 2. Y 3 menos T, sí, T está entre 2 y 4. Sí. Este, Sí. listo. Primero que todo, ¿cómo quedó la gráfica? Una muestra, ¿no? A mí me da algo como así. De 0 a 2, T medios. Eso me da algo como esto. Sí. Luego aquí sigue 3, 4. Entonces 3 menos T. 3 menos T, entonces yo le doy valores. Menos 3 menos T. Le toca dar valores entre 2 y 4. Entonces demos el valor de 2, el valor de 3 y el valor de 4. Si le doy 2, me da menos 1. Ay, baja. 0. uno positivo. Si le doy el valor de 3, me da 0. Y si le doy el valor de 4, me da menos 1. Profe, el primero... Profe, el primero es positivo. Sí, 1. Listo, entonces. Bueno, en este punto yo sé que me va a valer 1. En el punto 3 me va a dar 0. Y en el punto 4 me va a dar menos 1. De lo 1. Y ya. Sí. Resulta que la gráfica da así y no está definida en otros puntos. O sea, solamente hasta ahí está definida. Listo, esa es mi gráfica. Sí, profe, sí. Bueno, hasta ahí está definida. Muy bien. Ahora, en términos de señales singulares, ¿cómo me queda f de t? Entonces, lo primero es una rampa, ¿cierto? Sí. Pero es una rampa que está multiplicada por un medio en amplitud. Entonces este medios, eso empieza a partir del punto U de t. Menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para esta rampa aplanarla? Primero que todo hay que aplanarla. Entonces le resto. En el punto 2 le resto otra rampa de t medio, ¿cierto? Listo, en este punto ya la aplané. Entonces ya ahí ya empieza a bajar. Profe, porque ahí no lo divide también sobre 2. Aquí lo estoy... Ah, U no se divide. El que se divide es aquí la T. Aquí lo estoy dividiendo. ¿Sí lo ves? U de T es simplemente como para decir que eso se empieza a aplicar a partir de este punto. Esa es como la nomenclatura, ¿cierto? Pero U no se divide. El que se divide es aquí la T.
Ahora, esto aquí es otra rampa. ¿Con qué pendiente está bajando esta rampa? Fíjense que cada paso de t baja una unidad, ¿cierto? Si t pasa una unidad, baja una unidad. Eso me quiere decir que la pendiente es 1, ¿no? Sí. Entonces aquí, esto es una rampa negativa. Yo diría que es una rampa que está así. La pendiente, como la pendiente es 1, entonces aquí no estoy multiplicando por nada ni dividiendo por nada. Entonces eso es simplemente una rampa negativa a partir de ese punto. A partir del punto t menos 2 hay una rampa negativa u de t menos 2, que es la nomenclatura. Y así me quedaría entonces la señal. Reproducirlo más. Ahí están viendo bien. Sí. Ahora, uno lo que hace generalmente, así como está, ya está, ¿cierto? Así ya uno dice, no, eso ya está bien. Pero uno lo que hace es que organiza un poquito los términos. Mire que aquí hay un término como común, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, organizando esto un poquito, yo puedo decir que esto es t medios, u de t. Y esto yo digo que es menos 2. un medio menos 1. O sea, menos un medio menos 1. Cogí menos un medio y menos 1 de acá, ¿cierto? Y multiplica por eso. Entonces organizándolo un poquito más me queda. Ese segundo fraccionario ahí no iría, pues sí. No, ¿Cómo? se pierde ahí. Es que ahí pusiste dos fraccionarios, pues. Un Ay, medio. perdón. Sí, no, ya lo había cogido, qué pena. Un medio y el 1 de acá, ¿cierto? Entonces tengo esto, t medios, u de t, y esto me queda, 3 medios me da esto, menos 3 medios, t menos 2, u de t menos 2. Organizándolo un poquitico. Y ya a partir de este punto ya podemos derivar y podemos integrar. Eso sí lo sabemos, ¿cierto? La derivada de t es el escalón. El integral de t es t al cuadrado. Eso igualito que el ejercicio 1. Entonces ya a partir de este punto ya nos podemos defender. Listo, lo entendimos. ¿Cuál era tu duda propiamente en este punto? No, es que yo había puesto el t medios cuando se corría en el tiempo, se lo había puesto adentro. Se había dividido t entre dos, entonces no sabía si. ¿Habías puesto el t medios aquí? Eso. Ah, ya. Sí, uno se lo pones a todo el término. Listo, todo lo entendieron. Sí. Listo. Bueno, ya que revisamos los ejercicios de la clase anterior, pasamos al tema que corresponde a esta semana. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver lo que es la integral de convolución. Entonces, la integral de convolución en concepto puede que sea un poco fácil de entender, pero en la práctica muchos estudiantes tienden a como cometer errores. Entonces, primero miremos conceptualmente qué consiste la integral de convolución. Entonces, cuando yo tengo un sistema y yo tengo lo que llamamos la respuesta natural de un sistema, puedo saber cómo se va a comportar el sistema frente a cualquier entrada, sin ni siquiera meterle la entrada. Ya puedo, como por decir de alguna manera, predecir. Teniendo pues un sistema lineal invariante como trabajaron con Sebastián en la primera clase. Entonces, ¿pero qué es la respuesta natural del sistema? Entonces, la respuesta natural del sistema es la respuesta frente a la función impulso. Si yo tengo la función impulso y sé cómo se va a comportar el sistema frente a la función impulso, encuentro lo que se llama la respuesta natural. Y la respuesta natural, a partir de la respuesta natural, puedo obtener la respuesta del sistema frente a cualquier entrada. Entonces, simplemente es algo como esto.
yo primero debo saber cuál es la respuesta natural de un sistema. Entonces yo tengo mi sistema lineal invariante, ¿cierto? Entonces primero hallo la respuesta natural. Entonces yo lo que hago es que le aplico como entrada a mi sistema la función impulso. Y él me va a dar una respuesta. Esta respuesta se llama la respuesta natural. La nomenclatura estándar para la respuesta natural es llamada h de t. Y eso se llama respuesta natural. Ahora, frente a cualquier entrada x de t diferente al impulso, nuestro sistema va a responder de alguna manera que yo no sé cuál. Pero, utilizando la respuesta natural, yo puedo predecir cuál va a ser, ¿cierto? Yo puedo hallar esa y de t. Ahora, ¿cómo se hace? Aplicando la convolución de las dos señales. ¿Cómo así? Entonces yo ya digo que esa respuesta y de t va a ser igual a la entrada cualquiera que yo entré, y el símbolo de convolución es algo como esto: convolución con la respuesta natural. Entonces para eso me sirve la integral de convolución. La convolución entonces en este caso me va a servir para saber cuál va a ser la respuesta de mi sistema frente a cualquier entrada. Ahora, cualquier señal de entrada puede expresarse como como la integral de un montón de impulsos corridos en el tiempo. ¿Cómo así? Yo tengo una señal cualquiera. Si yo lo que empiezo a decir es, listo, la integral en este punto es lo que vale la función impulso en ese punto. La integral en este punto es lo que vale la función impulso en ese punto. La integral en ese punto. Ahora, si estos puntos están muy pequeñitos, uno va a tener todo esto. Usando ese principio de que todo esto va a quedar como pintadito porque hace los impulsos muy pegados, entonces, a partir de ese concepto se define cómo hallar la integral de convolución. ¿En qué consiste entonces la integral de convolución? Entonces los pasos para encontrarla, antes de que miremos cómo queda la expresión, los pasos para encontrarla son muy simples. Entonces, tengo mi sistema lineal invariante, ¿cierto? Primero aplico un impulso y miro cuál es la respuesta natural. Eso es saber cómo se va a comportar el sistema. Luego lo que yo hago es que empiezo a correr ese impulso por todo el tiempo, como les muestro acá. Ese impulso lo empieza a desplazar en el tiempo muchas veces. Entonces eso es un impulso desplazado en el tiempo, ¿cierto? Donde este tau va a tomar diferentes valores recorriéndose ahí en el eje del tiempo. Entonces la respuesta en este caso va a ser simplemente la respuesta natural desplazada en el tiempo, igual. Ahora, cualquier función x que entre por acá, x, multiplicado por ese impulso que estoy desplazando en el tiempo, va a dar igual entonces a la función evaluada en ese punto por la respuesta natural desplazada en el tiempo hasta ese punto. Si yo integro esto, entonces la integral de esto, llamémoslo así, la integral en todo el tiempo de esa función por ese impulso, el resultado que voy a obtener es la integral en todo el tiempo de la función en ese punto multiplicado por la respuesta natural en ese punto. Entonces ese es como el procedimiento para yo al final decir, no, esto simplemente es la respuesta ante cualquier entrada X, entonces simplemente va a ser una respuesta Y que se define como la entrada X convolucionando, no sé si sea el término correcto, por la respuesta natural. Así se llega a la expresión que habíamos partido desde el principio, diciendo que entonces la respuesta de ese sistema frente a cualquier entrada va a ser simplemente la entrada por la convolución con la respuesta natural. Entonces, esto de acá es lo mismo de acá. Entonces ya tenemos cuál es la definición de la convolución. Entonces aquí de una manera organizadita yo digo, bueno, entonces esta señal de salida que es igual a la convolución de cualquier entrada, cualquiera que sea la entrada, por la convolucionando con la respuesta natural, yo la voy a definir entonces como la integral
eso se define desde menos infinito a infinito, de esa entrada, aquí hago un cambio de ejes, por la respuesta natural. Entonces uno lo que dice es, no, esa salida y de t está dada como una superposición ponderada de un montón de impulsos que se van corriendo en el tiempo. Y el paso en ese tiempo lo llamamos tau. Entonces eso así conceptualmente parece como muy complicado. Pero entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber que la convolución permite saber cuál es la respuesta de un sistema frente a cualquier entrada, frente a cualquier excitación. Lo único que necesitamos saber entonces, para predecir de alguna manera cómo se va a comportar el sistema, sería entonces la respuesta natural del sistema. Entonces eso es muy aplicado, ¿cierto? Eso tiene aplicaciones en óptica, en acústica, pero la que nos interesa a nosotros, la aplicación de circuitos, es simplemente saber cómo se va a comportar un sistema frente a cualquier entrada, ¿cierto? Entonces, la convolución tiene ciertas propiedades. Tiene la propiedad conmutativa. ¿Cómo así? Es lo mismo que yo haga la convolución entre x de t h de t a que lo haga entre h de t x de t. Eso. Estas propiedades, y de pronto ahorita con un ejemplito de pronto lo entendamos. Listo. Tiene la propiedad asociativa. Entonces la propiedad asociativa en este caso consiste en que yo tengo la convolución de x de t con, digamos, una respuesta natural 1, y esta respuesta natural 1 a la vez está convolucionando con otra respuesta natural. Es lo mismo que yo lo asocio de esta manera. Primero hallo la primera convolución y el resultado. ¿Cómo? Subí la hoja que no estamos viendo. Ok, ya voy. Entonces la asociativa nos dice, si tengo esta entrada que convoluciona con estas otras dos respuestas naturales que a su vez están convolucionando, yo lo puedo asociar. Primero hallar esta convolución y luego lo que dé con la otra convolución. Y la tercera propiedad como matemática que tenemos es la propiedad distributiva. Si yo tengo un sistema que tiene, digamos, que dos respuestas naturales, entonces yo puedo decir, listo, entonces la convolución de esta entrada con la respuesta 1 que se está sumando con la respuesta 2 me da igual a que yo diga, eso es la convolución con la primera respuesta más la convolución de la señal con la segunda respuesta. Listo, entonces todavía el término, aunque tengamos las propiedades y todo, la convolución parece como muy abstracta, ¿cierto? Hasta ahora, ¿qué sabemos? Hasta ahora sabemos que a través de la convolución podemos saber la respuesta de este sistema frente a cualquier entrada. Y sabemos que se define a través de una integral. Pero todavía como que yo no entiendo cómo hacer eso, ¿sí o no? Se los voy a explicar gráficamente. Y después de que lo hagamos gráficamente, lo vamos a hacer pues numéricamente. Hacemos un ejercicio para que practiquemos la convolución. Además, voy a proyectar un video y el video lo va a ir explicando. El video lo pueden encontrar en YouTube, está en inglés, pero ustedes con el inglés no tienen problema, ¿cierto que no? Pero entonces yo les voy a ir explicando con ese video para ver si entendemos el concepto de la integral de convolución. Ahora, entonces, supóngase que vamos a aplicarle esta entrada a un sistema. Listo, esto es una entrada. Esta es la entrada, esto es lo que nosotros vamos a llamar x de t. Y tenemos una respuesta natural. Supongamos que el sistema, la respuesta natural es esta. Esa es la respuesta natural. Esto es lo que vamos a llamar h de t. ¿Cierto? Ahora, entonces yo cómo hago la convolución de esta señal con la otra. Recuerden que yo hacer x de t convolucionando con h de t es lo mismo que yo diga h de t convolucionando con x de t. ¿Cierto? Es una propiedad, la podemos aplicar cuando la necesitemos. Listo.
Bueno, supóngase que yo la voy a aplicar. Lo primero que debo hacer entonces es, cuando uno hace la convolución, lo primero que hace es que hace un cambio como de escala y no trabaja en el eje de t, sino el eje de tau. Ah, bueno, entonces ya esto se llama el eje tau. Y esto aquí se sigue llamando el eje de tau. Por definición, dijimos que la convolución era la integral desde menos infinito a infinito de x de tau h de t menos tau. Ahora, si yo aplico esta propiedad, me va a quedar que la integral desde menos infinito a infinito de h de tau x de t menos tau. Uno cambia esto cuando lo necesite, ¿cierto? Si es más fácil hacer esta integral, hace esta. Y si es más fácil hacer esta segunda, también la hace. Utiliza la propiedad. Ahora, supongamos entonces que nosotros vamos a hacerlo así. Y la que vamos a desplazar es la x. Este t menos tau quiere decir que esta x la vamos desplazando en el eje de tau. Entonces lo primero que hay que hacer es tener la x de menos tau, porque miren que aquí aparece el término menos tau, por allá arribita, ¿cierto? En la definición. Entonces en este caso la x de menos tau es simplemente esto. Esto sería la x de menos tau. Profe, en el libro la definen de 0 a t. ¿Qué cosa? La integral de convolución. Ah, ok, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de señales son, como estamos trabajando en términos del escalón, empiezan con VT. Entonces, como VT saben que se define desde 0, entonces por allá, por aquí menos infinito no va a haber nada. Pero yo aquí estoy haciendo un ejemplo donde por aquí estoy empezando desde menos 1. Esa es la definición general. En el libro lo hacen desde 0 porque suponen que todas las señales, supóngase un seno, lo que hacen es seno de t, u de t. Entonces por aquí no hay nada, pero el seno, por ejemplo, por aquí debe haber seguido, ¿cierto? Como en el libro casi todo es así, multiplicado por u de t, se supone que hacia acá no hay nada. Por eso no tienen en cuenta la integral de menos infinito a infinito. Pero la definición formal es de menos infinito a infinito. En términos prácticos termina siendo desde 0 hasta t. Pero la definición es esta. Nosotros vamos a partir de la definición y vamos a encontrar esa particularidad, ¿cierto? Pero la definición es que se haga así. ¿Sí entiendes? Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, hacemos el cambio de eje. Ya no vamos a trabajar con t, sino con tau. Entonces, primero cambiamos el eje, tau. Segundo, encontramos x de menos tau y nos dio esta gráfica. Diferente al x que teníamos acá, ¿cierto? Ahora, miramos que según esta integral, este tau lo van como desplazando en el tiempo, utilizando el término t. Entonces yo puedo decir, ah, listo, entonces voy ahora a graficar. Voy a hacer esto en una hoja aparte. Voy ahora a graficar las dos señales en un solo eje. Supóngase que aquí tengo esto. Y por acá, donde ya no me cabe la hoja, listo. Por acá tengo la otra señal. Entonces, la señal inicial era x de t. ¿cómo? ¿Cuál era la señal inicial? X de t. La señal inicial era x de t. Que x de t tenía esta gráfica acá. Ahora, aplican... ¿Cómo? Vamos aquí al costado. X menos tau. X de menos tau. Es esta de acá. Pero ¿cómo la sacó? Ah, ya. Simplemente... La invirtió. Sí, la invertí. Gráficamente la invertí. Entonces, si yo x de t se comporta de la siguiente manera. Y, bueno, la respuesta y es igual a x de t. Si yo digo esto, entonces, este término de acá, que es el eje dependiente, va a tomar el mismo valor que el eje independiente. Entonces, cuando aquí vale 1, aquí vale menos 1, ¿cierto? Cuando aquí vale 2, aquí vale 2. Cuando aquí vale 3, aquí vale 3. Entonces yo supongo que es la misma definición, pero negativo. Entonces cuando aquí vale menos 1,
aquí va, solamente cambio el eje del tiempo y o sea, hago reflexión, como si fuera una función par, ¿cierto? Porque si lo tomo con una función impar sería así. Si fuese una función impar. Yo simplemente hice una reflexión suponiendo que era una función par. ¿Cómo? ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Si yo lo tomo como si fuera una función impar, x de menos tau quedaría así. Y si lo tomo como una función par, quedaría así. Eso depende de la simetría. Estoy suponiendo que esta función es par. ¿Cierto? Esto en realidad es para hacerles un ejemplo gráfico, para ver si lo cogemos. Porque numéricamente eso da de una, ¿cierto? Pues estoy suponiendo simetría par, entonces la inversión la hago reflejando respecto al eje independiente, sí, del eje pendiente, ¿cierto? Sí. Pero solamente como ejemplo gráfico. Entonces, yo dije que la convolución, yo puedo decir entonces que esta respuesta y de t se define como la integral de menos infinito a infinito de h de tau por x de t menos tau con respecto a tau. Esta es la definición. Ahora, entonces uno gráficamente, ¿qué debe hacer? Listo. Aquí ya empezamos a variar, a mover x, a hacer el desplazamiento de x. Este es x de menos tau y lo estoy desplazando t veces hacia acá, siendo esto t. De acá hasta acá donde empieza, ¿cierto? Bueno, podemos tomar cualquier punto de referencia, digamos que este punto hasta acá va a ser t. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Llegué, encontré x de menos tau y luego la empecé a correr, la empecé a desplazar con este término de acá. Nosotros ya sabemos que esto es un desplazamiento, ¿sí o no? Empecé a desplazar esta señal. Entonces yo llego y hago la multiplicación. Si multiplico esta por esta señal así como está, ¿qué me va a dar? Mire que esta señal con esta, si uno las multiplicaciones como las hace, digamos punto a punto. Entonces uno va a multiplicar. Cuando t vale menos 1, esta vale 1. Pero cuando t vale menos 1, ¿cuánto vale esta? Esta señal por acá vale 0. Entonces, por ejemplo, aquí sería 1 por 0, ¿cierto? Y yo puedo seguir desplazando esta de tal manera que me quede así. Esa multiplicación me va a seguir dando 0. Entonces yo tengo que seguir corriendo esta hacia allá, ¿cierto? A ver si en algún punto esa multiplicación deja de dar 0. Este punto aquí donde se empiezan a encontrar se vuelve un punto crítico. Ahora, supóngase entonces, listo, aquí la multiplicación sigue dando 0. Pero si yo llego y desplazo esto un poquito más, tengo aquí un... ¿Cómo? Ok, ya voy. Supóngase entonces que yo esto lo desplazo un poquito más, de tal manera que me llegue hasta acá, por decir algo. Entonces esto de acá, este espacio de aquí es lo que yo llamo t, el corrimiento que estoy haciendo. Este espacio de acá hasta acá. Entonces aquí gráfico de esta. Más o menos por acá. Por acá. Entonces, mire que aquí ya la multiplicación entre las dos señales sí me va a dar algo. Yo podría decir entonces que la multiplicación en este lado, ¿qué me va a dar la multiplicación? Por acá esta señal, la señal que nosotros habíamos llamado h de t, va a valer 0. Y x de t sí tiene algún valor que está definido pues por esta recta, ¿cierto? Pero cualquier valor por 0 acá me va a dar 0. Mientras que a partir de este punto, acá, donde esta señal vale 1 y esta vale cualquier valor, la multiplicación sí me va a dar algo. Ahora, la definición me dice, es la integral de menos infinito a infinito de h de tau x multiplicado por x de t menos tau. Lo que es lo mismo que yo hubiera hecho esto, ¿cierto? Ya sabemos que la propiedad se cumple.
Yo puedo estar moviendo cualquiera de las dos, sea X o sea H. Listo, entonces, ¿cuál es la integral? Es el área bajo la curva. Estamos hablando del área bajo la curva de esta multiplicación. Viene siendo algo como esto que está ahí pintadito. Entonces, esa integral yo diría, no, pues, ¿qué va a dar entonces esa integral? Esa integral en ese punto simplemente va a valer, en este punto esta función es como si fuera la función menos tau, sino que está desplazada a t. Entonces yo diría que a partir de este punto, que es donde tiene sentido, desde menos 1 hasta cualquier punto t de acá, que tiene que conseguir que este t sea menor que 1, hasta ese punto t, yo diría que es simplemente la integral de t menos tau, porque por 1, sabemos que el escalón ahí vale 1, ¿cierto? Es el valor que toma. Entonces t menos tau, que es esta de acá, por 1. No, pues entonces eso, fácil de integrar, eso me da... Y esto lo va a evaluar desde menos 1 hasta t. ¿Quién es el que estoy evaluando? Yo estoy integrando respecto a tau. Entonces el que voy a evaluar es a tau. Entonces yo digo, no, entonces eso me da t menos t a la 2 sobre 2. Menos t menos 1 sobre 2. ¿Eso en qué se me traduce? Simplemente en menos t medios menos 1 medio. ¿Por qué menos t medio? Este con este se cancela, eso me da 0. Aquí este menos, que es de la evaluación, y otra vez el término t menos, y evalúo tau. En este punto tau vale menos 1. Entonces este menos de acá es el que genera el menos t medios acá. Y este menos, esto me da más, por este menos me da menos, y aquí me queda 1 sobre 2. ¿Sí lo coges? Sí. Listo, entonces esa integral me dio eso. Muy bien. Ahora, entonces yo puedo empezar a graficar. Yo puedo empezar a hacer la gráfica de la siguiente manera. Esta hoja la voy a hacer para cálculos y esta la voy a dejar para gráficas. Entonces yo dije, yo tengo esta gráfica y yo ya hallé la integral. Entonces yo puedo empezar a graficar esa integral. ¿Cómo me dio esa integral? Dijimos que cuando tau, volvemos acá, dijimos este es el eje tau. Cuando tau es menor que menos 1, no tiene sentido porque entonces estamos acá. Cuando el triángulo por acá no se sobreponía con la otra señal, ¿cierto? Entonces, a partir de ese punto no tenía sentido. Entonces, yo puedo decir que desde el punto menos 1, esa integral va en 0. Después de ese punto menos 1 hasta un punto t, que debe conseguir que ese punto t debe ser menor que 1. Sabemos que debe ser menor que 1 porque este cuadrito está definido hasta acá. Entonces, sabemos que el valor de esa integral nos dio esto. Si yo hago la gráfica de eso es t medios, es simplemente una recta, ¿cierto? Con pendiente 1 medio. Perdón, pues esto aquí era el cuadrado. Ya te entendí por qué el t medios me preguntabas. Aquí me faltó este cuadrado, ¿cierto? Esto aquí es al cuadrado. Esto es esto al cuadrado. Menos t más 1 al cuadrado sobre 2. Aquí me faltó este cuadradito de acá. Entonces, ¿esto qué es? Esto no es más que una parábola. Entonces, a partir de este punto, eso es una parábola. Yo puedo graficar y me voy a dar cuenta que esa parábola me va a dar algo como
Pero ese menos de adelante que indica que va. Pues espere, yo debo tener aquí un error. Límite superior, valor límite superior, menos. No, ese menos quiere decir que es una parábola hacia abajo. Cierto, una parábola negativa es una parábola hacia abajo. Pero yo debo tener aquí un error de signo. Ah, ya, es que evalué mal la integral. Qué pena, muchachos. Esta integral está aquí mal evaluada. La integral de t menos tau al cuadrado con respecto a tau, desde menos 1 hasta t, en realidad, ¿qué nos da? Nos da t menos tau al cuadrado sobre 2. O si yo lo hago de otra manera, me da t por tau menos tau al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Todo esto evaluado desde menos 1 hasta t, ¿cierto? Haciendo esta integral de otra manera. Esta integral de esa manera se me traduce a lo siguiente. Entonces evaluemos cuando tau vale t. Sería t por t menos t al cuadrado sobre 2. Menos, ahora evaluemos cuando tau vale menos 1. Límite superior menos límite inferior. Y ese límite inferior entonces sería menos t menos 1 al cuadrado sobre 2. Ahora, sigamos entonces resolviendo esa integral pues de otra manera. Toma t al cuadrado, menos t al cuadrado medios, menos, por menos me da más t, más t, más menos un medio. Y eso es igual a, entonces eso me da una parábola, eso me da t al cuadrado medios, más t menos un medio. Ahí sí entendiste la integral. Esto es lo mismo que yo decir esto acá, sino que aquí con este término al cuadrado, si yo lo despliego me debe dar esto. Si hago el trinomio que se forma ahí, pues un trinomio cuadrado perfecto que se convierte en esto. Entonces, esto de acá yo debo saber cómo graficarlo, porque yo sé que a partir del menos 1 hasta un punto t cualquiera, que ese punto t cualquiera debe coincidir, tengo esto, hasta que el triángulo de aquí, justo acá, de 1 acá, me sigue funcionando. Entonces hasta el punto 1, la integral me va a dar esto. Entonces la integral empieza a subir hasta ese punto 1. Eso es una parábola así. Aquí sí la entiendes, esta parábola. A partir de ese punto, la integral empieza a subir. Perdón. A partir de este punto hasta este, la integral de la multiplicación entre las dos funciones me va a dar esta integral. Ya sé porque lo hice matemáticamente. Partí de esta integral y me dio este resultado. Este resultado no es más que una parábola. Si yo hago la gráfica, entonces esa parábola me va a dar hasta este punto, que es el punto donde dijimos que hasta ahí va a llegar, porque eso nos funciona, hasta que este punto de desplazamiento t sea igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si ese punto de desplazamiento t es mayor que 1? Tengo aquí menos 1, 1. Supóngase que ese punto t está por acá, en el punto 2. Que este es mi desplazamiento t. Entonces, en ese punto, la gráfica me va a dar, si esto es 2, me va a dar algo como esto. ¿Qué área me importa? El área que, de tal manera que la multiplicación de los dos sea diferente de 0. Sabemos que en esta área de acá, la multiplicación va a dar 0. Entonces a mí el área que me importa en este caso es esta de aquí. Hasta acá. Entonces yo debo saber la integral hasta ese punto. Ah, bueno.
la integral va a seguir cumpliéndose. Entonces la integral es, la integral desde, miremos que acá el límite superior sería t, ¿cierto? Y el límite superior en este caso sería menos 1. Y las funciones siguen siendo la misma, t menos tau. En este caso que multiplica a la otra función, que la otra función vale 1. En este caso muy fácil. Y esa integral da lo mismo que la que acabamos de hacer con respecto a tau. Ah, bueno, entonces eso me dice que hasta el punto 1 la vaina no va a cambiar. Listo, hasta ahí estamos muy bien. ¿Qué pasa en este otro caso cuando este triangulito sigue desplazándose hacia la derecha? Entonces tengo aquí menos 1, 1. Supóngase que mi desplazamiento ya hace que esta señal me quede por acá. En este caso el área que nos interesa es esta de acá. Todo este pedazo del triángulo como que se pierde. Entonces este es mi desplazamiento t. Ahora, si aquí hasta este punto es mi desplazamiento t, este punto de acá va a coincidir como la base medida 3. Este punto de acá en realidad es un desplazamiento t menos 3. Si este punto de acá es t, este punto de acá es t menos 3. ¿Cierto? Tres escalitas atrás de ese punto t. Suponiendo que parto de la base que mi triangulito, cuando lo dibujé la primera vez, acá, tenía 3 aquí de distancia. Entonces este punto de acá es 0 y este punto de acá es 0 menos 3. Si yo este punto lo paso para acá a una distancia x, hago el triangulito así, entonces este punto de acá va a ser x menos 3, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo estoy diciendo acá. Este punto de acá va a ser un desplazamiento t menos 3. Entonces mire que la integral ¿cómo va a quedar? El área que me interesa va a ser, el límite superior es 1, máximo me va a llegar hasta 1 acá. Ah, listo, el límite superior 1. Y ese límite aquí inferior es simplemente el desplazamiento menos 3. Así me queda la integral en ese punto. ¿De quién va a ser la integral? De lo mismo, t menos tau que multiplica a 1 delta de tau. Ahora, ¿qué me va a dar esa integral? Lo mismo, me va a dar t por tau menos tau medio, tau al cuadrado sobre 2. Y esto lo evaluamos desde el punto t menos 3 hasta el punto 1. Entonces si hacemos esa evaluación, esto me va a dar t que multiplica t menos 3 menos t menos 3 al cuadrado sobre 2. Todo esto menos límite superior, perdón, el límite superior menos límite inferior, ¿cierto? Lo evalúo al revés. ¿Cierto? El límite superior que era t por 1 menos 1 a la 2 sobre 2 menos, y ahí sí lo que escribí arriba, t por t menos 3 menos t menos 3 a la 2 sobre 2. Entonces, ¿qué me da eso? Esto me da t menos 1 medio menos t al cuadrado menos 3t. Y esto aquí me da t al cuadrado 6t menos 9 todo sobre 2. Si yo llego y simplifico esto, voy a llegar a lo siguiente, a que esto es 4 más t menos t medios, t al cuadrado medios. Lo pueden hacer y lo simplifican y se llega a eso. Ahora, entonces, yo ya sé que la integral entonces me va a dar este resultado. ¿Desde qué límite? Desde el límite superior 1 y inferior t menos 3, ¿cierto? Eso en términos de tau. Cuando tau está entre estos valores. Ahí hicimos la integral, ¿cierto? Ahora, en términos de t, ¿cómo sería eso?
Si yo digo que entonces este es el valor de la integral cuando tau está entre 1 y está entre t menos 3. Bueno, yo puedo dejar eso así, para que no nos confundamos, listo. Yo ya sé que el valor de la integral es esta en estos puntos de tau. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo desplazando el triangulito? Pero puede ser más abajo. Ok, yo sigo desplazando este triangulito acá. Esto aquí es de una distancia t. Y este punto acá entonces sigue siendo el punto, este punto de acá viene siendo t menos 3. ¿Qué pasa en la integral? Ya esta integral ahí no tiene sentido, porque si t menos 3 es mayor que 1, ya no tiene sentido porque la multiplicación entre las dos señales me va a dar 0. Entonces la integral va a dar 0, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, entonces si t menos 3 es mayor que 1, quiere decir que t mayor que 2, perdón, que 1 más 3, a partir de ese punto esa integral va a dar 0. Yo puedo decir que a partir del punto t mayor que 4, esa integral me va a dar 0. Entonces si yo siguiese con mi gráfica que se me perdió, la gráfica con la que empezamos a graficar la integral era esta. A partir de este punto se volvía... Venga, retomemos todos los valores y era para que nos ubiquemos. Ay, hojitas. Entonces, siguiendo paso a paso, encontramos que la integral tiene como las siguientes características. Ok, gracias. La integral la hicimos como en 3 puntos. Entonces la integral por acá, cuando esto por aquí el triangulito no lo tocaba, nos daba 0. Si trasladamos eso al eje del tiempo, ¿se cumple qué? Se cumplía que esta integral daba 0. Listo. Resulta que encontramos que a partir de este punto de menos 1, la integral da una parábola. La parábola que nos dio fue la siguiente. Fue, sí, un medio de t más 1 al cuadrado. Entonces a partir de este punto eso empezó a subir así. Dijimos que el otro punto crítico era 1. Entonces cuando hicimos la otra integral para el otro intervalo, encontramos que la otra integral nos dio, haciendo las simplificaciones correspondientes, nos daba menos t al cuadrado sobre 2 más t más 4. Entonces también dijimos que la señal, esta integral para t mayor que 4 se volvía 0. Si hacemos esta gráfica nos vamos a dar cuenta que si graficamos esta parábola ahí, es algo como esto. Este es y esto aquí es el 4. Y ahí en adelante nos va a dar 0. Ahora, entonces esta integral, que es el área bajo la curva, ¿cierto? Pero el área bajo la curva de la multiplicación de dos señales, una que se va desplazando en el tiempo y otra que se mantiene fija, y que eso es lo que llamamos convolución, esa integral nos dio esto. ¿Qué significa esa gráfica? Esa gráfica quiere decir que ese sistema, cuya respuesta natural era este, si yo llego y le aplico una entrada que es así, una entrada, supongamos es un circuito, eso es una entrada de voltaje, la respuesta de este sistema debe ser que la salida vamos a ver algo como esto. Eso nos está diciendo esa integral. Si metemos esa señal de voltaje a la salida tenemos que ver esto. Todo ese proceso que se vuelve un poquito engorroso y un poquito tedioso es lo que se llama la integral de convolución. En realidad es muy útil, ¿por qué? Porque yo a cualquier sistema no le puedo meter cualquier entrada. Cuando hablamos de circuitos eléctricos, si yo a un sistema, supongamos que el sistema no sea estable y le meto una entrada que lleve a que ese sistema no sea inestable, genero un sistema totalmente inestable. Eso puede ser, no sé, un corto. Podemos hacer relampaguear algo, ¿sí o no? Puede darse.
Entonces uno cuando hace un análisis del circuito, uno encuentra la respuesta natural y luego mira a partir de esa respuesta natural cómo se va a comportar frente a cualquier otra entrada, ¿cierto? Yo sé que de pronto la manera no se entiende muy bien. Entonces vamos a ver un video y yo les voy a ir explicando el video. El video hace esto pero de una manera bien hechecita, ¿cierto? Para ver si de pronto podemos entender lo que es la integral de convolución. No sé la velocidad con la que ustedes vean el video ya, muchachos. ¿Ya están viendo algo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Convolución. Listo, entonces ahí nos van a hablar de lo que es la integral de convolución. Nos dice que la integral de convolución no es más pues, o se utiliza para saber cómo se va a comportar ese sistema que vemos acá, este sistema, frente a esta entrada. Suponiendo, entonces lo que vemos ahí en pantalla, la parte izquierda es lo que es x de t y la parte derecha es lo que llamamos la respuesta natural del sistema. Por concepto ya sabemos que la respuesta natural es cómo se comporta el sistema frente a una entrada delta, ¿cierto? Listo. Entonces, la definición es la integral desde menos infinito a infinito de x de t y h de t menos tau. Este h de t menos tau no es más que ir variando la respuesta natural en el tiempo, ¿cierto? Irla corriendo sobre el eje. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar el eje. Entonces aquí lo que vemos es que h de t ya no es h de t sino h de tau. Y entonces aquí el eje no es t sino tau como se ve ahí abajito. No sé si lo alcanzan a ver. Luego, ahí ya tenemos el término h de tau, ¿cierto? Convirtámoslo en h menos tau. Como yo les mostré gráficamente, no es más que invertir la señal hacia atrás, ¿cierto? Esto es h menos tau. Listo, ya tenemos entonces h menos tau. Ahora, ¿qué hacemos? Empezamos a desplazar h de tau t veces, donde t es cualquier número. Entonces, con respecto al eje 0, en este video, con respecto al eje 0 que está acá, de acá a acá es un desplazamiento t. Y este extremo de acá está t menos 4, ¿cierto? 4 unidades más atrás que este desplazamiento t. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Entonces yo cogí la respuesta natural, la cambié de eje, la pasé a h de tau, y ahora estoy trabajando con h menos tau. Y luego lo que empiezo es a desplazar ese h menos tau t veces. Sabemos que este es el eje tau, lo que empiezo es a desplazar eso t veces. T es un número cualquiera, ¿cierto? Listo, entonces ¿qué vemos acá? Como la convolución entre esta señal que estoy desplazando y esta que está fija, que es la entrada x de t. Entonces, ¿cómo la hago? Lo que yo debo hacer entonces es empezar a multiplicar estas dos señales e integrar. Y después de cada multiplicación y cada integral, desplazo esto un poquito más hacia la derecha. Entonces uno debe fijarse entonces cuáles son los intervalos que son críticos ahí según el caso, ¿cierto? Listo, entonces tengo la señal x de t que es la entrada que le quiero meter a mi sistema. Y empiezo a desplazar esta y va a haber un punto en que las dos señales se me van a solapar acá. Entonces, cuando esto se me solape, lo que voy a hacer es multiplicar la señal, porque ahí se vuelve importante, multiplicar la señal y hacer la integral. Fíjense acá una cosa, ahí como tengo las dos señales solapadas, les voy a mostrar gráficamente. Que en este momento yo tengo la señal así. Cuando esta señal estaba por acá y esta estaba acá, este punto aquí es 0, este es el punto 0. Este es el punto 2. Este es el punto aquí, t. Y esto aquí, t menos 4. Hasta ahí lo estamos entendiendo. Entonces,
Solamente cuando esta señal se me empieza a solapar acá se vuelve importante. ¿Por qué? La multiplicación de esta con esta, cuando este t de acá es menor que 0, no se ha solapado nada. Entonces, cuando t es menor que 0, la multiplicación entre las dos señales va a dar 0 y la integral da 0, ¿cierto? Si yo estoy haciendo la gráfica de la convolución hasta este punto, entonces aquí me va a dar 0. En este punto se empieza a volver importante. Este es el punto t y este es el punto 0. Entonces, si t es menor que 2, yo lo que tengo que hacer ahí es la integral desde 0, porque aquí se vuelve importante, entonces es esta área que es como compartida ahí, ¿cierto? La integral de 0 hasta t, ¿de qué función? Esta de acá tiene una amplitud 1 y esta de aquí tiene una amplitud 2. Simplemente de 1 por 2 con respecto a tau. Entonces esa integral simplemente nos da 2 tau evaluado desde 0 hasta t. Eso no es más que 2t menos 0, o sea 2t. ¿Qué quiere decir entonces? Desde este punto hasta que t sea menor que 2, esa integral nos va a dar 2t, o sea esto. Si aquí 2, aquí 4, nos va a dar esto. Sigamos viendo el video para que miremos entonces a ver qué pasa. Esta parte la entendieron, ¿cierto? Sí. Entendieron también los límites ahí. Entonces, miremos cuánto le da a la integral en este caso. Tenemos la integral, que es la misma integral que les acabo de mostrar, ¿cierto? De 0 hasta t, y se supone que eso es válido hasta que t sea menor que 2, porque si t es mayor que 2, eso deja de ser válido. Y hacemos esa integral entonces, y eso nos da nos da 2 por tau, lo evaluamos entre 0 y t porque esos son los límites de la integral, y nos da 2t. Entonces está la gráfica de la convolución, la que yo les estaba haciendo, y hasta ahí llega, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si seguimos desplazando ese cuadrito? Mire que si este t es mayor que 2, la integral, hagámosla ahí, hagámosla nosotros. Cuando t es mayor que 2, ¿qué va a pasar entonces? Tenemos esta gráfica así. Este es el punto 2, este es el punto 2. Supongamos aquí cualquier punto t. Aquí está el punto t menos 4. Mire que cuando t es mayor que 2, pero también se cumple que t sea menor que 4. ¿Por qué? Cuando t llegue aquí a 4, las dos gráficas van a estar aquí en el origen. Ah, sí, qué pena. 2. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Qué va a pasar cuando este t sea mayor que 2, pero que sea menor que 4? Porque cuando sea 4, sabemos que entonces que las gráficas... Esta gráfica ya va a estar al límite con esta. Si se mueve un poquitico, ya se dejan de coincidir. Entonces, ¿qué va a pasar entre este intervalo entre t y 4? Cuando t es mayor que 2 y t mayor que 4, vamos a tener esta gráfica. Eso va a ser la integral. Miren que el área efectiva es esta. Entonces no es más que la integral de 0 a 2 de esta señal que vale 2 y esta señal que vale 1. Eso no es más que 2 tau evaluado de 0 a 2, eso me da 4, ¿cierto? Entonces fíjese una cosa, de ahí yo ya deduje que en el intervalo en que el tiempo vale entre 2 y 4, la integral de convolución me va a dar una constante. ¿Cuánto me va a dar? 4. Entonces va a quedar aquí, 3, 4. Este es el punto cuando t vale 4. La integral me va a valer eso, 4. Ahora, miremos a ver entonces qué pasa en el video. Cuando hagan ese pedazo integral. T and tau where it's shift, t minus shift to go in this case. And this we could see is when t minus 4 is less than 0, t minus 4 is less than 0. Entonces mire que están mirando que el límite de abajo sea menor que 0, que esté a la izquierda, y que el límite de arriba
ya sea mayor que 2. Es el caso que yo le estaba dando. Despejando esto nos da el intervalo entre 2 y 4, que fue el que les acabo de mostrar. Y entonces, ¿qué pasa en ese intervalo? El intervalo, el área efectiva va a ser toda esta de acá, que estoy señalando ahí con el puntero. Acá. Entonces, simplemente la integral de 0 a 2, que 0 a 2 es el área efectiva acá, de 2, o sea, 2 por 1, y eso nos da 4. Entonces, la gráfica de la convolución ahí nos va a dar constante en ese intervalo de 2 a 4, nos va a dar 4. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo desplazo este cuadrito un poquito más? Y miren que aquí ya se vuelve como importante este intervalo. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? En ese punto pasa lo siguiente. Tengo esta gráfica, estos dos, tengo aquí esta. El punto por acá es un punto T que yo no sé cuál es, pero yo sé que este punto de acá es T-4, que la amplitud de esta es 1. ¿Cuál es el área efectiva en este caso? Si yo hago la multiplicación por acá, eso me va a dar 0. El área efectiva es esta de aquí. Entonces, ¿a qué se me resume eso? Que eso va a ser la integral. El límite inferior entonces va a ser T-4. Y el límite superior aquí, máximo, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta 2. ¿Y qué integral es esa? La integral de una función por la otra con respecto a tau. Entonces eso simplemente me da 2 evaluado de T-4 hasta 2. Eso es 4 menos 2 menos... Sí, 4 menos 2 que multiplica T-4, ¿cierto? Eso es igual a 4 menos 2T más 8. Eso es igual a menos 2T más 12, ¿cierto? Esto es una T. Listo, entonces, si yo hago la gráfica de esta, ¿eso a partir de qué punto entonces va a funcionar? Ya dijimos que ahorita estamos en intervalo. Cuando T está entre 2 y 4. Aquí, por aquí está el punto 4. Esto se cumple cuando T es mayor que 4. Cuando ya se pasa aquí este punto, va a pasar esto en la gráfica. Si está el punto 4 y si T se pasa de allá, se pasa a la derecha de este punto, se va a cumplir entonces que la integral nos va a dar esto. ¿Eso qué es? Esto es una línea recta que pasa por el punto 12 y tiene pendiente menos 2. Esa pendiente quiere decir que baja, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo llevo eso, gráficamente esto es una línea que a partir de este punto empieza a bajar y por aquí me va a tocar el punto 12. Me tiene que tocar el punto 12 en algún lado, ¿cierto? No, perdón, esto me toca el punto 12. Esto es cuando lleva al 0. Me debe tocar, es el punto 6. ¿Por qué, profe? Por algo de cálculo 1. Si yo tengo esta ecuación y igual a menos 2x más 12, ¿cierto? Suponga esa ecuación, tengo esto. Entonces yo sé en qué punto me va a tocar aquí en el eje X. Quiere decir que llévale 0. Entonces eso va a ser 0 igual a menos 2x más 12. Si yo despejo eso me da x igual a 6. ¿Cierto que sí? Paso el 12 acá, me queda negativo, luego divido por menos 2. Entonces eso aquí me toca el punto 6. Estoy graficando mal, ¿cierto? Concepto ahí de cálculo 1. Entonces esta gráfica, yo ya sé que es dependiente negativa y que me debe tocar el punto 6. Y me quedaría entonces algo como esto. La integral en el intervalo, cuando t es mayor que 4, o sea aquí, este punto 4, me va a dar esto. Y cae hasta aquí, hasta 6. Vamos a ver entonces en el video cómo le terminó de ir aquí a nuestra integral de convolución. The area starts to decrease. Entonces estamos en este punto donde está t, el desplazamiento t ya es mayor que 4, entonces mire que aquí se solapa. Entonces miren los límites de esta integral, tal cual nosotros lo pusimos, desde el punto aquí, t menos 4, que es este de acá, hasta el punto 2, de la multiplicación de las dos señales, que en este caso una señal vale 2 y la otra vale 1. Si hacemos esa integral, entonces esa integral ahí en este caso nos va a dar
So t minus 4, that's 6. And then we can see Ah, pero es que está en inglés. that integrating Muchachos, entonces mire, esa integral nos va a dar 2 por from tau y la evaluamos con los límites que tenemos. En total el resultado es, como a nosotros nos dio, would be minus 2t más 12. Aquí abajito, no sé si lo alcanzan a ver bien, da 2t más 12. Menos 2t más 12. Y lo graficamos substitute y 6. así como les acabamos de demostrar ahí. Here, that leaves 0. We substitute it, let's say, right here at 4. 4 times 2 is negative, minus 2 times 4 is negative 8 Y ya, y eso es la integral de convolución. to 4. Entonces, conceptualmente no es más que empezar a desplazar la respuesta natural del sistema That's the procedure t veces en el eje tau y empezar a multiplicar las dos señales x de t por h de t y listo. Eso es todo. Porque eso simplemente nos dan una sola señal, no nos dan esas dos. O ahí solo mostraba la que es un rectángulo paradito. De la costada. O nos dan las dos. No, ahí a nosotros nos dan las dos señales, nos tienen que decir cuál es la entrada y cuál es la respuesta natural del sistema. Esas son las dos señales con las que trabajamos. ¿Y uno cómo sabe cuál tiene que correr en el tiempo? Cualquiera de las dos. Recuerde, para eso es que se utiliza la propiedad conmutativa. ¿Cuál corre entonces uno en el tiempo? La que le quede más fácil matemáticamente. Entonces, una es la entrada y otra es la respuesta natural, h de t. Pero, ¿cuál corre uno en el tiempo? ¿Cuál empieza a desplazar? La que le quede fácil. Para eso está la propiedad conmutativa. Entonces, que usted desplace una, desplace la otra, es lo mismo. Uno Listo. las hasta que ellas ya no se toquen y valga cero, entonces ya para qué. O hasta Exacto, porque ya ahí a partir de ese punto vale 0. Pero resulta que los sistemas no tienen como esas respuestas tan fáciles o esas entradas tan fáciles. Generalmente las entradas con las que uno trabaja son entradas sinusoidales, o sea, senos, y las respuestas de los sistemas generalmente son exponenciales. Ahí se complica un poquito el asunto. ¿Por qué? Porque las integrales son integrales de a a la t y eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hagamos un ejemplo más complicado. Supongamos que tenemos un sistema lineal invariante. Tenemos una entrada x de t que consiste en simplemente una ramplita. Ya se lo voy a poner. Entonces, tenemos un sistema lineal invariante. Tenemos una entrada que es t u de t. Y tenemos una respuesta natural, esto es una respuesta natural común, que el circuito se comporte como e a la menos t. Ustedes saben que la gráfica de e a la menos t es esto. Generalmente los circuitos son así, como que empiezan a disipar energía y todo y empiezan como a bajar exponencialmente. Eso es como un caso más típico. Entonces ya tenemos la respuesta natural y tenemos la entrada. ¿Qué debemos hacer? Fíjese una cosa. Esto es e a la menos t u de t y esto es t u de t. Hasta ahí, normal, ¿cierto? Entonces, por definición, yo digo que, bueno, entonces y de t va a ser la convolución entre x de t y h de t. Ahora, si esto lo hacemos por definición, esto va a ser la integral desde menos infinito a infinito de x de tau h de t menos tau con respecto a tau. Eso es por definición. En este caso, x de t está multiplicado por un escalón. Quiere decir que x de t comienza a partir desde el punto 0. Y h de t también está multiplicado por un escalón. Entonces h de t también comienza desde el punto 0. Entonces ahí es donde toma más sentido que sea la integral de 0 hasta infinito. Porque antes de 0 no había nada, porque las dos están multiplicadas por un escalón. Y entonces, ¿esto qué es? La integral de 0 hasta infinito de t. El u de t ya lo puse acá, ¿cierto? Ya no lo tengo que poner porque ya lo estoy poniendo aquí en el límite de la integral. Entonces, nada más que la integral de t por e a la menos
Esto aquí es que tau menos t. Algo así, t menos tau acá con respecto a tau. La integral se me convierte en esto. Ahora, esta integral es un poquito como maluca de hacer. Entonces ahí yo utilizo la propiedad conmutativa. ¿Qué tal si la que desplazo en el tiempo es la otra? Perdón, esto aquí es tau. ¿Qué pasa si yo desplazo en el tiempo más bien esta? Entonces yo digo, bueno, entonces que esta sea aquí, que esta sea t menos tau. Y a la menos tau de tau con respecto a tau. Esta integral se vuelve un poquito más fácil de hacer. ¿Por qué? Bueno, esta integral es simplemente decir que es la integral de 0 a infinito de t e a la menos tau con respecto a tau, menos la integral de 0 hasta infinito de tau e a la menos tau con respecto a tau. ¿Cierto? Lo que hice fue multiplicar esta por esta y esta por esta y lo separé en dos integrales. Eso se puede porque ustedes ya saben integral y saben las propiedades de la integral, ¿cierto? Bueno, De cero a infinito. Me perdí ahí porque de 0 a infinito porque esta señal x de t está multiplicada por un escalón. Entonces esa señal que es t de t multiplicada por un escalón lo que hace es una rampa y aquí está 0 aquí a la izquierda. Y esta señal de a la menos t multiplicada por u de t quiere decir también que es esta señal y viene desde acá. Pues está definida prácticamente desde el punto 0. Entonces a la izquierda del 0 todo vale 0. La multiplicación entre las dos señales va a valer 0. Entonces yo ya no tengo que escribir aquí u de t, sino que yo ya digo, bueno, es que a la izquierda del 0 más para acá del 0 ya no hay nada. La multiplicación de las dos señales va a dar 0, ¿cierto? Sí. Listo, entonces miren que yo aquí utilicé la propiedad conmutativa. Yo debía haber desplazado y me quedaba e a la menos t menos tau. Pero esta integral se vuelve muy maluca de hacer. Si yo lo pongo de esta manera, la integral se me vuelve más fácil de hacer. Entonces yo llego y utilicé ahí la propiedad conmutativa de la convolución. Ya desplacé fue la otra. En este caso estoy desplazando x de t en vez de desplazar h de t. Porque en este caso era más fácil, ¿cierto? Entonces, ¿usted cuál desplaza? La que le quede fácil. Y siempre se deriva con respecto a tau. Con respecto a tau, uno cambia el eje y es con respecto a tau, sí. Entonces ya sabe que uno dice, bueno, entonces, lo primero que uno debe hacer es x de tau va a ser igual, entonces en este caso, tau, ¿cierto? Y h de tau, en este caso va a ser e a la menos tau. Eso es importante hacerlo, para que uno no se vaya a confundir. Y luego uno mira cuál quiere desplazar. En este caso nos dimos cuenta que era más fácil desplazar x. Entonces, cuando yo desplacé esto me dio esto. La multiplicación era esta. Cuando yo llegué y desplacé la otra me quedó t menos tau que multiplica a e menos tau. Más fácil de hacer. Entonces lo que hice fue la propiedad distributiva pues de la multiplicación, multipliqué este con este y este con este. Entonces me quedó t por e a la menos tau delta de tau menos tau e a la menos tau delta de tau, ¿cierto? Ahí me quedaron las dos integrales. Esta integral es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Como es respecto a tau, t es una constante, entonces la puedo sacar de la integral. T, 0 infinito, e a la menos tau delta de tau, ¿cierto? ¿Por qué yo saqué t de la integral? Porque la integral es respecto a tau. Se puede, ¿cierto que sí? Sí. Menos, esta integral sí es más complicadita, tau e a la menos tau delta de tau. Ahora, listo, tengo esta integral. La integral de e a la menos t, la integral de e a la menos tau, eso nos da menos e a la menos tau. T menos e. Entonces eso va a ser igual a t y eso nos da la integral de e a la menos tau nos da e a la menos tau sobre menos 1.
¿Cierto que sí? Y esto lo vamos a evaluar de 0 hasta infinito. Ahora, esta integral de 0 hasta infinito no tiene sentido. Pues no la vamos a poder evaluar. Aquí ponemos la otra integral que todavía no la vamos a solucionar. 1 es infinito, entonces lo cambiamos a... Esta integral la vamos a evaluar hasta un tiempo cualquiera que lo vamos a llamar t. Entonces ese infinito va a ser, vamos a desplazar t veces hasta infinito. Pues entonces digamos que simplemente lo vamos a desplazar t veces. Eso es lo que uno generalmente hace pues en la práctica. Entonces uno traduce esta integral que es así, t que multiplica a menos e a la menos tau, y la vamos a evaluar es de 0 a t menos, eso llamémoslo 2 para no escribirlo, menos 2, ¿cierto? Que ya vamos a hacer 2 en algún lado. Ustedes sí lo escriben bien ordenadito y eso. Ahora, entonces, ¿qué me da esta integral? Eso me da igual a menos t e a la menos t menos t e a la menos 0. ¿Cuánto da a la menos 0? ¿Cuánto da e a la menos 0? 1. Todo esto, pero aquí queda este signo, pues cierto. Esta cosa me da 1 y aquí tiene un signo negativo. Y esto aquí menos 2, ¿cierto? 2, que es esa integral que la hacemos ahorita. Entonces esto aquí es igual a menos t e a la menos t más t. Menos por menos más, y esto se me convirtió en un 1, ¿cierto? Pero estás evaluando la primera todavía, ¿cierto? Sí, la primera. Ahora vamos a hacer 2. 2 es la integral. Entonces igual, de 0 a t de tau e a la menos tau delta de tau. Ahí sí vamos con la segunda. Hasta ahora tenemos esto. Este es el primer pedacito. Listo, entonces ¿cómo hacemos esta integral? Esta integral, ustedes saben integrar, no sé, me dirán cómo. ¿Qué estrategia tienen ustedes para hacer esa integral? Se hace por partes. Por partes, listo. Entonces cuando yo hago una integral por partes, yo tengo u y tengo db, y entonces eso se me convierte, la integral de u de b, eso me convierte u por b menos la integral de b de u, ¿cierto? Así es por partes. Si todavía no se me ha olvidado. Entonces, u, ¿quién va a ser en este caso? Para mí en este caso u va a ser tau, y db va a ser e a la menos tau delta de tau. Sí, las exponenciales. Entonces, esa integral, la integral de 0 hasta t de tau e a la menos tau delta de tau va a ser igual a tau por b. En este caso b es igual a la integral de esto, es menos e a la menos tau delta de tau. ¿Cierto? Entonces esto por menos e a la menos tau. Y el otro pedazo, que es la integral de b de u, entonces, bueno, esto evaluado desde 0 hasta t. Y el otro pedazo, menos la integral b de u, que b de u en este caso es menos e a la menos tau, y de u, que en este caso es simplemente delta de tau. Estamos, la integral de 0 hasta t. Voy a escribir aquí ordenadito. Entonces, esa integral de 0 a t acá, de 0 a t, de tau e a la menos tau
delta de tau, dijimos que era tau e que multiplica menos e a la menos tau menos la integral de 0 hasta t de menos e a la menos tau delta de tau. Esto es igual a, listo, este término tau, pongamos el menos acá, e a la menos tau. ¿Cierto? Menos, y esta integral aquí me da simplemente entonces esto es igual a menos tau e a la menos tau menos menos más menos menos e a la menos tau. Y eso lo vamos a evaluar desde 0 hasta t. Entonces esto es igual a menos t e a la menos t menos e a la menos t menos 0 menos e a la 0 que me da. Entonces es igual a menos t e a la menos t menos e a la menos t más 1. ¿Cierto que sí? Ahora, ya la integral completa, entonces yo ya digo, ahora sí la integral completa de t menos tau e a la menos tau delta de tau es igual a lo que nos dio el primer término, que el primer término nos había dado menos t e a la menos t más t. Menos t e a la menos t más t, ¿cierto? Eso nos dio el primer término. Menos el segundo término. Y el segundo término nos dio menos t e a la menos t menos e a la menos t más 1. Esto es coger el primer término y el segundo término. Aquí está. El primer término menos el segundo. ¿Cierto? Esa era la integral que llevamos, sino que la hicimos por pedacitos para que fuera fácil. Sí. Listo, entonces. Aquí tenemos primer término menos el segundo. Entonces organizando eso me da menos t a la menos t más t. Más t e a la menos t más e a la menos t menos 1. Este de acá se me canceló con este de acá. Y esto es simplemente igual. E a la menos t más t. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque hay... No, sí, ya me di cuenta. Porque nada, Nada, pero me ya. No, digo que me parece aquí. Nada, que se quedan aquí. Y esto, resultado que tenemos acá, entonces ese resultado, que es el resultado de la convolución, esa va a ser la respuesta de nuestro sistema frente a esa entrada, teniendo que la respuesta natural estaba dada por e a la menos t, pues, ¿cierto? Entonces la integral de convolución es más que eso, hacer la integral desde menos infinito a infinito de la entrada con respecto a tau versus multiplicada por la respuesta natural desplazada en el tiempo y todo se hace respecto a tau. Ese es el concepto. Gráficamente ya vieron cómo se hace, ¿cierto? Matemáticamente es así como lo acabamos de hacer. El problema es que para que una integral de convolución quede bien hay que saber integrar, ¿cierto? Entonces ahí también es muy importante que ustedes sepan integrar
para el parcial ustedes pueden traer calculadora, ¿cierto? O para que lo hagan. E incluso, si hay una integral que sea muy compleja, nosotros se las proyectamos acá, ¿cierto? Si hay una integral que tenga alguna respuesta, nosotros se la proyectamos porque puede que la necesiten. Entonces, para el parcial pueden traer su calculadora normal, pero para las integrales así muy complejas, que yo vea que vaya a ser una integral muy compleja, yo se las muestro en el tablero. Cómo es el resultado de la integral para que lo sepan, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, el concepto es ese que acabamos de tener ahí. Ahora lo que hacemos es un descansito corto para ver si asimilamos esto. Y luego hacemos otros ejercicios que incluyan todo. Valores promedio, valores RMS, que incluyan expresar en términos de señales singulares. Y que finalmente hallemos una integral de convolución. Ahorita hacemos un ejercicio que nos sirva como para el parcial dentro de 8 días. Si alguna duda, muchachos, pueden escribir ahí en los foros. Y entonces nos vemos en 10 minuticos.